Gracias por estar el día de hoy en esta sesión de este seminario que es Introducción a las otras miradas. En esta ocasión ya terminamos de hablar de la historia LGBTIQ más mexicana. Ahora es el momento de empezar a hablar acerca de los problemas y de las situaciones que vivimos, es decir, el presente de la comunidad LGBTIQ más mexicana. Esa es la sesión número 7, ya estamos a 2 sesiones de terminar. En esta ocasión también lo que vamos a platicar, lo que vamos a enfocarnos son problemáticas de la comunidad LGBTQ+. Esta es la sesión número 7. Les recuerdo que consta de 9 sesiones, entonces ya estamos a 2 de terminar. Esta es la última sesión que envío evidencias de aprendizaje que les voy a mandar por esos 2 textos. El primero es el texto del el laberinto de la homofobia. Es un texto editado por la universidad, nuestra universidad, por la UNAM. Y el otro texto que les voy a enviar es un texto que particularmente me emociona y me gusta mucho que lo lean. Y este sí me parece que es indispensable que lo tengan leído o que sí lo tengan por lo menos, al menos ojeado. Desde el principio les va a llamar mucho la atención que no es una lectura clásica, no es una lectura tradicional como académica. Sí, sí es académica, pero no es tan tradicionalmente académica, es un poquito más relajada y es sobre analizar a Juan Gabriel desde la perspectiva de la teoría queer. Entonces es un gran texto, se les antoja mucho y se pone mucho, se aprecia mucho para el análisis, para la plática. En esta sesión número 7 vamos a comenzar primero hablando de la teoría de la teoría de la interseccionalidad. Es una teoría propuesta o un concepto acuñado en 1989 por Kimberly Crenshaw. Kimberly Crenshaw lo que nos dice es que trata de cruzar los rasgos de la personalidad o los rasgos de la persona con los sistemas de opresión que vive esta persona por cada uno de esos rasgos. Es decir, cómo estos rasgos van a atravesar o van a incidir en las personas para que se ubiquen en ciertos puntos o ciertos márgenes de la decisión o del sistema que está presto o que está dispuesto para que las personas sigamos adelante o para que nos sigamos retrayendo de la toma de decisiones, de la participación pública, de las acciones que se están tomando más hacia adelante. Por eso, en ese sentido, lo primero que plantea es acerca de los rasgos característicos más centrales y qué incidencia van a tener los sistemas de presión en estas características de la personalidad. Vamos a empezar a hablar del término homofobia, el cual es acuñado sobre todo a mitad del siglo XX, en el cual se define como una forma prejuiciosa en una actitud negativa hacia personas con una identidad sexual diferente a la cisgénero heterosexual. Es decir, que es a lo común, a lo establecido o a lo normativo que se había vivido durante los últimos tiempos, sobre todo por el hecho de esta represión que viene pues de ese gran concilio de Trento que platicábamos en la primera sesión y que vienen de ahí, por ejemplo, todos estos rasgos o toda esta represión sobre la sexualidad humana y cómo se ha explotado esta represión de la sexualidad humana para poder generar también desde un mercado hasta también nuevas formas de dominación. Y pues de ahí se arrastra un poco también para terminar acuñando ese concepto llamado homofobia. Este concepto no funciona solamente en un solo nivel, funciona en 4 niveles y es lo que vamos a ver a continuación. El primer nivel es la homofobia personal, es el sistema de creencias de este odio o ese rechazo a las personas no heterosexuales por considerarles pues, de una forma trastornada psicológicamente o incapaz de tener que son personas que carecen de control sobre sus impulsos. Esa es mi fobia a nivel personal y es el rechazo que tienes y que no lo externalizas y que generalmente al momento de enfrentarte contigo mismo, pues vuelve a tener una cierta represión y que puede traducirse inclusive hasta otros niveles en lo que llamamos la plumofobia, que es el rechazo a las personas afeminadas por el hecho de que no están cumpliendo el canon o porque no están cumpliendo los roles de género o las expectativas de género acuñadas o impuestas a las personas por el hecho de haber sido asignadas al sexo masculino o femenino según sea el caso.
En ese sentido, la homofobia personal también no solamente implica el rechazo hacia esas otras personas, sino también un rechazo hacia ti mismo, hacia cómo te estás percibiendo y cómo estás autopercibiendo, y que se van a traducir en otros grandes problemas de la comunidad LGBT. Existe otro tipo de nivel de homofobia, el nivel número 2, que es la homofobia interpersonal, que es el que ya empieza a afectar las relaciones entre los individuos, ya sea física, las relaciones sentimentales, emocionales, familiares, incluso de cualquier otro tipo, y que van llegando a afectar esas relaciones, y que ya inclusive ya pueden subir de nivel en el ámbito de la violencia, y que ya no se quedan solamente en la expectativa personal, sino que ya traspasan hacia eventos o hacia momentos verbales o físicos, inclusive el uso de apodos o de chistes para poder pues marcar esa diferencia, y sobre todo manifestar ese rechazo a las personas no heterosexuales ni no cisgénero. En la siguiente nivel, que ya es el nivel número 3, que es la homofobia cultural, en la cual se refiere a las normas sociales, que la misma cultura legitima la opresión y la discriminación de las personas. Esas, aunque no están escritas o no están, digamos, acuñadas o manifiestas en algún punto o en alguna ley o en algún código social, sí están manifiestas dentro de nuestra sociedad, o sí están manifiestas dentro de la cultura, y que vienen a permear dentro del rechazo que existe hacia las personas de las comunidades, de las poblaciones LGBTIQ+. Ejemplo, lo que sucede con la palabra puto, en la cual pues se legitimó, se entendió que el hecho de esta palabra pues es una palabra que está enfocada en las personas de la comunidad, está orientada hacia la discriminación y hacia el sesgo hacia esas personas, hacia el prejuicio y violencia también verbal hacia las personas de la comunidad, pero al mismo tiempo también está legitimada desde la perspectiva de no significa homosexual en mala forma, sino quiere decir que también es una persona traidora. Es una persona traidora, como muchas personas lo han alegado, sobre todo a la luz de los recientes acontecimientos que han sucedido con el fútbol, donde, por ejemplo, la homofobia pues, ya transgrede y ya se va extendiendo hasta a otro nivel, por ejemplo, con lo que sucede con la FIFA, con la Federación Mexicana de Fútbol, perdón, que ya no quiere que sea las personas, la selección varonil la que pague las sanciones, sino que sea la sanción femenil por el costo que representa el económico, este tipo de sanciones para la selección. Entonces, pues también no solamente se queda aquí, no solamente se queda en ese ámbito de las personas LGBT, sino que va a transgredir a otros y que va a pasarse hacia otros niveles. Y en el último nivel tenemos el nivel institucional. En este, pues ya las formas, ya los ciertos organismos, ya sea gubernamentales, educativos y también sobre todo religiosos, pues ya es una discriminación sistemática. Para ello, pues ya dependiendo del nivel en donde se lo esté encontrando, ya también dentro de esos mismos niveles, podemos encontrar, por ejemplo, la homofobia de Estado, donde los estados pues rechazan categóricamente, criminalizan y penalizan las relaciones las relaciones entre personas del mismo sexo o de personas de la comunidad LGBTIQ+, como sucede, por ejemplo, en Uganda, en Egipto, en esos lugares, y que vamos a platicar un poquito y vamos a darle como su preciso foco a ese sentido. Ese es, digamos, como el nivel de Estado, el nivel del acoso homófobo institucionalizado, que es el siguiente nivel o un nivel más bajo, en el cual el Estado ya permite que, por ejemplo, sucedan las golpizas a personas de la comunidad, o si a lo mejor no las permite expresamente en sus libros, si las tolera a través de ciertos discursos de odio, o si las tolera a través de algunas otras acciones o inacciones, por ejemplo, inclusive de el no tipificar o no criminalizar los delitos de odio, también puede ser considerado dentro del acoso homofóbico institucionalizado, o que inclusive no solamente llegan a estar dentro del mismo territorio del Estado, sino que trasladan o se traspasa esos límites del Estado y llegan a las personas activistas a sentir tanto el acoso del Estado,
que necesitan salir de esos lugares e instalarse en otros, pero en sus nuevos lugares, en sus nuevos hogares, es donde siguen recibiendo acoso, donde siguen recibiendo discriminación y señalamientos por parte de personas que habitan en el estado donde anteriormente vivía. Un caso muy paradigmático en este sentido, pues, por ejemplo, es Sara Higazi. La historia de Sara Higazi, creo que ya lo había platicado, si no lo vuelvo a comentar. Lo que sucede con Sara Higazi era una mujer lesbiana que vivía en Egipto, que acudió a un concierto, al concierto de alguien, le llaman el Freddie Mercury árabe. La verdad es que no recuerdo el nombre del cantante, que es abiertamente homosexual y que precisamente a la luz de estar en ese reflector artístico, pues no ha recibido ningún castigo, no ha recibido ningún castigo por parte de esos estados. Sara Higazi decide ir a este evento, se le estaba pasando muy bien, de repente saca una bandera de la comunidad LGBT, alguien le toma una foto y la foto se hace viral en su natal Egipto. Le lleva un acoso tan fuerte que no solamente se queda en ella, sino se traslada hacia toda su familia, y ella pues por la presión social tiene que huir hacia Canadá. Su familia empieza a morir, también se vuelve como todo un proceso bastante difícil para Sara. Sara tiene que ir a Canadá, y en Canadá el acoso seguía, se permitía, y ella pues no podía dejar de lado a la familia que estaba dejando en su país. Y en el momento de estarse poniendo en contacto con otras personas de Egipto, pues también era acosada, también era señalada. Y pues todo esto desencadenó en el suicidio de Sara, terriblemente. Que pues también es otro de los niveles de la homofobia y cómo sigue operando y cómo sigue activándose desde otros mecanismos y desde la inacción, desde primero la acción, porque también fue cuando la fotografía se hizo viral, ella fue criminalizada, fue llevada hacia la cárcel, estuvo criminalizada, estuvo vejada, torturada, y primero esa fue la acción del Estado y ya después fue la inacción del Estado de resguardar a su ciudadanía dentro de sus límites y sobre todo el no permitir este acoso a las personas de la comunidad o a activistas. Este caso es muy paradigmático, sobre todo por el hecho de pues hasta dónde llegó una foto, pero no es el único que ha sucedido, sobre todo en países de Egipto, en países de lo que llamamos Oriente Medio, o en países de lengua árabe, de países islámicos, que vamos a platicar un poco qué sucede con esos países, y también y sobre todo se enraiza en África a la luz del hecho de las invasiones que sufrió este continente por parte del continente, por parte de personas europeas. Aquí hay algo también muy necesario mencionar. Uno de los grandes, también lo mencionaron durante la sesión número 1 de historia LGBTIQ más mexicana, o de historia LGBT, era el hecho de que muchas personas acusaban o decían que la homosexualidad no existía, o que la diversidad de sexual y de género no existía en África hasta la llegada de las personas invasoras europeas, y que pues es un sesgo porque finalmente ya existía y ya estaba tolerada y estaba de alguna manera no solamente tolerada sino integrada entre la sociedad, que de plano no era como una cuestión a señalar o un punto digamos exótico o algo que se tuviera que tener como un cierto punto aparte, ¿no? Y pues en ese sentido, la diversifobia pues no solamente se extiende la homofobia no solamente se extiende hacia una sola rasgo de la comunidad, no solamente hacia las personas homosexuales, sino se extiende hacia todas las personas que vivimos dentro de este abanico, dentro de este gran espectro que llamamos, aquí de este gran acrónimo que llamamos personas, comunidad LGBTIQAAP2S. Sé que suena todo complicado, pero creo que es como más ejemplificativo de poder mencionarlo así completo, para que pues podamos tener en cuenta que no solamente lo que les comentaba desde el principio, uno de los grandes problemas, una de las grandes situaciones que vivimos dentro de nuestra comunidad es la gay centralización y el homocentrismo, donde solamente nos sentamos en personas y damos el reflector hacia las personas de la comunidad gay, que si bien son una parte importante de esa comunidad, no lo son todo.
y que tampoco son, ya han sido hasta de alguna manera ciertamente cooptadas por el Estado, en algunos casos, para que puedan reproducir los mensajes que el Estado quiere mencionar, los mensajes que el Estado quiere decir, para que se habla de una apertura, se habla de una nueva forma de ser y de gobernar, pero que en contraste pues está generando un rechazo hacia otras personas de la misma comunidad y que pues está tolerando hasta misma división dentro de la comunidad. Por ejemplo, en ese sentido también no se menciona tanto, no lo hacemos tan evidente, pero sí existen personas de la comunidad gay que son personas TERF o personas que rechazan a las personas no binarias. Entonces, también es entrar dentro de esta lógica y entender que la comunidad y que la lucha y que la marcha no es solamente de la comunidad gay, sino es de muchas comunidades más, de muchas poblaciones más, y es por eso que llamamos y necesitamos ese acrónimo LGBTTIQ+. Uno de los grandes puntos y los grandes momentos que ha surgido recientemente es el hecho del cuestionamiento del concepto de homofobia. El análisis actual habla de que de las fobias como un rechazo y como un miedo irracional que sale y escapa de tus manos al momento de tener este rechazo, esta fobia y este miedo. Y las personas actualmente de la homofobia pues no tienen ese mismo rechazo, ese mismo nivel de odio o de miedo hacia las personas de la comunidad LGBTIQ+. Hay un nivel de odio, sí, pero no hay un nivel de miedo. Voy a poner un ejemplo. Las personas que son aracnofóbicas, o por ejemplo, como en mi caso, que somos personas que tenemos fobia a los perros, inmediatamente vemos a un perro, o por ejemplo, en mi caso, veo a un perro, inmediatamente me paralizo y tiemblo. Inclusive si el perro se llega a acercar mucho o empieza a ladrar muy fuerte, termino hasta llorando. Cosa que, por ejemplo, y lo mismo sucede con algunas otras fobias, la que no llega a suceder con personas de la homosexualidad. No quiere decir por esto que el odio no se esté viviendo o que no esté presente dentro de estas personas homófobas. Por ello es que se ha propuesto recientemente, de los últimos 10 años para acá, aproximadamente del año 2010-2012, el concepto de homonegatividad. Este se los voy a leer así tal cual la definición, porque a lo mejor es un concepto nuevo que también lo pueden estar como trabajando, que lo pueden estar visualizando en algunas nuevas propuestas, sobre todo académicas, que dice, la negatividad hace referencia a creencias prejuiciosas, reacciones emocionales negativas, actitud de rechazo y conductas de estigmatización y discriminación hacia las personas no heterosexuales. Y que ya va profundizando y que no solamente se queda en ese nivel de miedo irracional, sino que ya está hablando, por ejemplo, de las creencias prejuiciosas, por ejemplo, en el rechazo de las personas de la comunidad, somos todas promiscuas, o somos personas que, por ejemplo, ya desde el nivel religioso, que nunca nos acercamos a Dios, o que ya llegan, por ejemplo, a tener mucho más fuerza o a notarse más, por ejemplo, con ya actitudes de rechazo y con las caras de rechazo a las personas de la comunidad, que ya tiene como otro contexto diferente a solamente el miedo irracional o propuesto de origen por la homofobia. Sin embargo, este concepto también ya se ha estado transformando, porque habla mucho de la cuestión de homofobia, se centraba mucho en la homosexualidad, sobre todo en la homosexualidad masculina, en el momento que fue acuñado. Conforme se fue transitando hacia homonegatividad, pues también tomó ese mismo, hablan nuevos autores acerca de que esta homonegatividad solamente se está enfocando en personas homosexuales. ¿Y qué pasa con las otras diversidades o con las otras personas que integramos el acrónimo de la comunidad LGBTIQ+? Es por ello que se propone el concepto que se propone, ese ya es un poquito más reciente, 2015, 2017, algunas lecturas sobre todo de teoría queer de Inglaterra, de algunas partes de Francia, sobre todo de la Sorbona. Vienen algunos textos que ya no nos hablan de homonegatividad, que ya nos hablan de homofobia, ya nos hablan de diversifobia, ya entendiéndolo para hablar de esta diversidad de la comunidad LGBTIQ+, pero de nuevo con ese mismo rechazo fóbico. Y entonces es ahora que aparece un nuevo concepto, que es el concepto pues más reciente o más
más en boga. Ese ya es más de 2018, comienza a aparecer 2019, y que se ha estado pues desarrollando, y está empezando a tener como nuevos bríos el concepto de diverso-negatividad. Este concepto ya es más, habla de esta cuestión de la diversidad, de todo lo que implica ser parte de las personas de la comunidad LGBTIQ+, de todas las personas que integramos al acrónimo, y que también estamos señalados no solamente explícitamente a través de una letra en el acrónimo, sino a través del más. Y también habla de esa negatividad como en esa actitud, un poquito retomando lo que les mencionaba acerca de qué es la homonegatividad, que retoma un poco de la parte de las reacciones emocionales negativas, de la actitud de rechazo, de las conductas de estigmatización y discriminación, y que pues ya va a englobar un poquito más, y que ya tiene como esos trasfondos, y que llega a penetrar esos niveles a donde, por ejemplo, la homofobia no podía penetrar por solamente quedarse en el momento del miedo irracional, y no solamente, y no traspasarse hacia las acciones o reacciones negativas hacia las personas de la comunidad. En ese sentido, pues es necesario hablar de cómo ha operado, cómo hemos vivido la homofobia en México. Primeramente, algo que es muy necesario mencionar como una de las grandes problemáticas de la comunidad LGBTIQ+, es el hecho de que nunca o no se ha tenido como tal un censo de cuántas personas de la comunidad LGBTIQ+ vivimos en México. Hasta precisamente este año es que va a salir la encuesta INEGI sobre las personas de la comunidad LGBTIQ+. Pero es un proyecto que ha llevado muchísimos años. Eh, Les cuento ya en vivencias personales. En el año 2019, el año 2020, tuve la fortuna de estar colaborando con Colectivo Arcoiris, y planteamos la necesidad, en el año 2018, perdón, 2019, fue cuando estábamos planteando a través de Colectivo Arcoiris, y cuando me estaban platicando el hecho de la necesidad de que pudiéramos tener en este censo de 2020, que ya se incluyera una pregunta enfocada a detectar cuántas personas de la comunidad existen, cuántas personas estamos aquí, y bajo qué entidades nos acogemos. Se planteaba esas necesidades, se planteaba, se decía, se hablaba, se tuvieron muchísimas reuniones con INEGI, y pues esto ya se ha llegado afortunadamente a tener esa encuesta. Ahora necesitamos también saber cómo se va a plantear, la encuesta, qué necesidades va a tratar de subsanar, qué necesidades no, qué cosas sí quedaban planteadas, qué cosas no quedaban planteadas, y hacia dónde podemos transitar para poder mejorar esa encuesta, y sobre todo para poder detectar los mayores golpes o las mayores vertientes de la comunidad, para tratar de incidir en ellos, y sobre todo pues tratar de tener mayor respuesta y mayor acción social en los sentidos que falten, lo que necesitemos como comunidad. Hablar de la homofobia en México, pues es hablar que 7 de cada 10 personas homosexuales consideran que en México no se siguen respetando los derechos. Este es un concentrado de homofobia en México de 2019. Por desgracia, pues no se ha terminado de actualizar, no se ha vuelto a actualizar para 2020-2021. Hablamos también, por ejemplo, el segundo lugar en crímenes de odio por orientaciones sexuales. Por ejemplo, aquí ya ven, si ven esta imagen, habla de preferencias sexuales. 4 de cada 10 mexicanos, sin importar el rango, creen que la discriminación provoca división en la gente entre los grupos sociales. Sí, pero 4 de 10 personas mexicanas no estarían dispuestas a vivir con personas homosexuales, sobre todo por esos grandes estigmas y estos grandes prejuicios de que somos personas promiscuas, que por el hecho de no tener o no vivir en una familia nuclear y a la usanza tradicional, pues estamos promoviendo, promulgando los no valores de la familia tradicional, siendo que pues es una decisión que es algo volitivo, más allá de lo que nosotros podamos decir o mencionar como personas de la comunidad. Y pues esta homofobia no solamente se queda allí, sino se traslada, por ejemplo, a otros niveles, que es la cuestión del rechazo a las adopciones homoparentales, al rechazo a la legalización del matrimonio igualitario, el rechazo, por ejemplo, en empleos, el rechazo en algunos sitios de trabajo a causa de nuestra orientación, de nuestras expresiones de género.
Y la misma discriminación que vivimos en nuestros centros de trabajo, que vivimos en nuestros lugares más comunes, en nuestras sociedades, en nuestro en el mismo espacio público que vivimos por ser personas de la comunidad LGBTQ+. Por ejemplo, aquí lo que hablábamos con Así Legal en ese sentido era el hecho de que no solamente se remite y se queda en el espacio público, sino también cómo se replica, por ejemplo, y que Así Legal está muy enfocado en ello, en las personas que viven, las personas que se encuentran privadas de su libertad. Cómo todavía se sigue en algunos, que ya es menos, que ya se están incidiendo en ello. Tengo que reconocer ahí el trabajo de Así Legal en las personas trans, la separación de las personas trans, el hablar con las personas para que puedan ir a su lugar, a los centros penitenciarios, donde mejor se sientan las personas y que no vivan esa discriminación, inclusive hasta en el momento de estar privadas de su libertad. Y pues aquí hablamos de una de las principales, si no necesidades, pues sí una de las principales eh, puntos de acción de la comunidad LGBTQ más recientes, que es la cuestión del matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario, este ya sí es súper mega actualizado, con los últimos estados en aprobar el matrimonio igualitario, que es el caso de Sinaloa, la primera entidad en aprobarlo en México, de hecho en América Latina, si mal no recuerdo, o en Centroamérica, en alguna de estas dos partes, fue México. Sí, sí abre una brecha, pero pues vamos a algunos ciertos años atrasados en ese sentido. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de que eso se aprobó en los años 2000, cuando en 1989, si se recuerdan, en la sesión pasada hablamos de los Axe Hill, de Axel y Hill, que se casaron en 1989 y que pues, ya llevaban otros ciertos avances y otras necesidades ya planteadas y no solamente consumidas a la cuestión del matrimonio igualitario. Y que pues si bien es una necesidad y que si bien hay algunas personas que desean unirse en un matrimonio igualitario, para la cuestión de compartir los bienes, por la cuestión de la sucesión hereditaria, para la cuestión de comprar los bienes de manera conjunta, para la unión de los puntos de Infonavit y la cuestión de los programas enfocados en vivienda también. Esa es otra de las grandes necesidades y es donde hemos fallado mucho. Sí, las personas LGBT tenemos muchas cosas, muchas situaciones allí, muchos problemas, pero no tenemos nuestro acceso a la vivienda. Y cuando llegamos a tener acceso a la vivienda es una de las, porque de nuevo se incide en personas que tienen estos grandes capitales para poder aportar sus puntos hacia el Infonavit y con qué pagarlos y con qué resarcir el pago de una vivienda, y que no se están liberando para personas homosexuales que no tenemos esos grandes accesos. Y por ejemplo ahí ya está incidiendo la colectiva Xochicali, por ejemplo, que es de las que están enfocadas ahora mismo en la cuestión de vivienda hacia personas LGBTIQ+, y que están haciendo hay algunas actividades para que también te los dejo sobre la mesa para que también lo puedan estar checando. Otra de las grandes necesidades y otro de los grandes puntos de incidencia activista está enfocada hacia la parte de la legislación del cambio de la identidad sexual, el cambio de la identidad de género, perdón, por la cuestión de reasignación sexual. En este caso, pues hablamos específicamente de las personas trans. En el caso de la legislación en la Ciudad de México, se expidió el decreto en el cual se reconoce esa justificación se reconoce de manera jurídica este cambio de identidad a las personas trans, siempre y cuando sean personas mayores de 18 años, hayan pasado por un proceso psicológico, pues se le pueda dar dato a esas personas mayores de edad. Sin embargo, pues nos olvidamos de las infancias trans, que si bien ha sido otro de los grandes temas que se ha hablado, sobre todo desde el año 2019-2020, pues se ha quedado en la congeladora del Congreso de la Ciudad de México. Y hablando de este oasis la verdad es que me conflictó un poco llamarlo oasis, porque la Ciudad de México, si bien tiene muchos avances
en materia de diversidad sexual y de género, todavía nos estamos quedando muy atrás. No llegamos a ser la ciudad cosmopolita que pretendemos ser. Y si la Ciudad de México, que es, digamos, lo más avanzado, lo más progre en cuanto a derechos para la comunidad LGBTQ+, pues todavía hay otros estados y hay otras entidades en donde necesitamos seguir abriendo brecha, y no solamente con estas cuestiones de matrimonio igualitario de legislación, sino en algunos otros temas que desde la perspectiva centralista de Ciudad de México, que de nuevo se vuelve a conflictuar y está respondiendo mucho a las necesidades planteadas por el ombligo de la Ciudad de México, el eje Roma Condesa, el eje del mal, ¿cierto? Perdón, el eje de la colonia Roma Condesa, Polanco, que no llegan hacia las mismas necesidades y hacia las otras zonas de la misma Ciudad de México, como la zona rural de Tláhuac, o zonas conurbanas y pues prácticamente hermanas como Ecatepec o Naucalpan, donde están sucediendo otras necesidades y donde se están planteando otras ideas, que también, si bien son parte del Estado de México, pues deberían de estarse impregnando y deberían de estarse pues expandiendo esta ola de los derechos y el reconocimiento para las personas de la comunidad. Y de nuevo, no quedarnos centrados solamente en Ciudad de México o en Guadalajara o en Monterrey, sino que se puedan extender a otros estados. Ahí, por ejemplo, no hemos hablado mucho de lo que sucede en Tlaxcala, de lo que sucede en Colima, de lo que sucede en Nayarit, de lo que sucede en algunos otros estados, en algunas otras entidades, donde pues estas necesidades o donde estas cuestiones del matrimonio igualitario, o por ejemplo en este caso que estamos hablando, del cambio de identidad para las personas trans, pues no han llegado y que se han quedado todavía como muy en la puerta. Y que también aquí sería como un buen momento para poder plantearles esta situación, que es una cuestión pues de desbalance o desproporción entre lo que sucede en México y lo que sucede en los consulados, porque en los consulados mexicanos se permite el matrimonio igualitario. Sin embargo, dentro del mismo territorio nacional, pues hay algunos estados que no permiten este matrimonio, y que, digamos, a nivel federal no existe una ley que abra a esta idea de que el matrimonio son solamente hombre y mujer y que cuyo fin es la procreación, sino abrir esta brecha para decir el matrimonio es la unión de dos personas o de más personas, o dar una nueva concepción a lo que estamos hablando de matrimonio. Sin embargo, a pesar de ello, de la legislación de cambios de identidad, desafortunadamente ya intercruzando estas dos ideas que hemos hablado como inicio, ya existen afortunadamente personas trans que ya hicieron su cambio su cambio de identidad, y que pues ya tienen hasta un matrimonio, no matrimonio igualitario, sino ya un matrimonio heterosexual, como lo que sucedió en este caso que les estoy poniendo, o acaba de suceder por primera vez en Sonora, ayer, precisamente, ayer o antier, en estos días, precisamente. Entonces, que ya también va haciendo cambiar un poco los paradigmas y esas concepciones que sí teníamos de lo que era un matrimonio, que a pesar de que sí, sigue muy enfocado todavía en esta usanza o en esta idea de la heterosexualidad y que solamente son dos personas, y que son solamente inclusive dos personas, un hombre y una mujer, pues ya va teniendo alguna cierta brecha, por ejemplo, un hombre trans o una mujer trans. Otra de las grandes situaciones que también se han estado mencionando mucho y que la ha estado poniendo muy en boga, sobre todo la Asociación Civil YAG México, de quien por cierto ya tuvimos una plática en el Festival Pride, de Paola Santillán, que es la lideresa de Mujeres Diversas YAG. Vimos a Paola hablando de precisamente la identidad y la identificación como personas. Sí, Pablo Máximo, increíble persona, increíble activista, sí, pero quisiera decirlo más como ser humano, increíble ser humano, tanto ella como Alejandra, hablándonos de qué son los ecociclos, esfuerzos para corregir la orientación sexual y o identidad de género, que son estas prácticas crueles, esos supuestos tratamientos psicológicos, psiquiátricos y médicos para que las personas
puedan corregir su orientación, es decir, puedan dejar de ser, de ser personas no heterosexuales para tomar ese camino de la heterosexualidad, o para que personas homosexuales pues puedan ser personas o personas trans pues puedan quedarse o puedan elegir el sexo que les fue asignado al nacer. Que no solamente se llegan hasta a esa parte de la cuestión psicológica, psiquiátrica, como les decía, se traslada hacia la cuestión médica. Por ejemplo, hay muchos casos de personas a las que se pretendió o se les inyecta testosterona a edades muy chicas para que su orientación sexual pues cambie, sino también, por ejemplo, hacia la violencia económica o al rechazo familiar, en el sentido de, pues, serás muy homosexual, pero pues entonces a ver quién te da dinero para que tú sigas realizando tu vida, tus actividades educativas, que va muy conceñido hacia la parte económica y hacia esa contención a través de esa violencia económica, y también hacia el rechazo familiar, hacia el apártate tú no porque no eres de la familia, o sí, tus hermanos vengan con sus parejas, pero tú no vengas con tu novio porque, o con tu, sí, no vengas con tu novio porque a mí no me gusta que vengan a la casa, o sí, que vengan a la casa, sí, aquí lo traes como, o vengan aquí y no se le veas, o no se agarra la mano. Y aquí pues un poco relacionado, concatenado con la cuestión de la ley de los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, los ECOSIG, es lo que acaba de suceder el día de ayer, que se implementó o se prestó la ley LGBT, la ley de las personas de la comunidad LGBTIQ+, en la Ciudad de México, en el cual sobre todo se están parando en el hecho de el libre albedrío no del libre albedrío, perdón, sino de la libre representación de la personalidad y de la libre manifestación de la personalidad. Por ello es que pues está esta ley que pues, se pretende que son 44 artículos y 11 anexos, si mal no recuerdo, dentro de uno de los anexos viene un compendio o una especie como de glosario jurídico en el cual pues se identifican a las personas de la comunidad, algunos términos relacionados a la comunidad LGBTI+, para que se puedan entender de manera más amplia, que no la cuestión administrativa jurídica de la Ciudad de México pues no se quede allí, sino que ya tenga una ley exactamente en cuál ampararse, y a partir de ello pues tener esa perspectiva y esa transversalidad y esta interseccionalidad en las acciones o en las políticas que está implementando. Esta ley pues fue promovida por el diputado Temístocles Villanueva, aquí vemos su foto de saco gris, Alex Koenigsberg, y que son de pues, los principales impulsores. Alex Koenigsberg es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, y que pues ha estado promoviendo y ha estado junto a Temístocles promoviendo el que esta ley fuera promulgada. Esta ley, por lo que tengo entendido hasta donde me quedé de información, pretende modificar y sobre todo dar como un impacto sobre todo a la ley del COPRED, a la ley de la discriminación en la Ciudad de México. Supongo que también va a impactar en la ley de en la ley de juventudes de la Ciudad de México y en algunas otras leyes que pues van concatenadas o que van muy relacionadas con con esta cuestión, con lo que está proponiendo esta ley. Sobre todo, como les decía, está muy enfocada en la libre determinación y la autopercepción de las personas, y sobre todo en la libre acepción o la libre la libertad hacia la personalidad de las cosas, la personalidad de las personas, valga la redundancia. Yo creo y espero que uno de los grandes puntos que toque esta ley y que vaya muy enfocado es hacia los crímenes de odio. Como tal, no hay un observatorio de derechos humanos LGBT, o no hay un gran concentrado. Se intentó hacer con una, con la coalición LGBTIQ+, nacional. Esta alianza pues, no llegó a prosperar, no llegó a tener el impacto que querían. Esta alianza surgió, si mal no recuerdo, en el año 2018. Se juntaron algunos activistas
algunos activistas de la comunidad LGBT, no, digamos, ni los más representativos, ni algunos otros que, digamos, englobaron que tuvieran algún cierto respaldo, sino se reunieron libre albedrío, formaron la coalición LGBTTI, México, así se llama, coalición LGBT, la pueden buscar en Twitter y en Facebook. Y esta coalición, pues, pretende o pretendía formar dos frentes. Uno era el de Observatorio de Derechos. El Observatorio de Derechos cayó porque no le dieron seguimiento, no supe qué pasó exactamente con el observatorio. Y la otra cuestión que sucedió fue que o estaban muy enfocados en la cuestión de representación política. Esa representación política, pues perdón, ya sé en qué año fue en 2017, porque en el año 2018 fue en el año que quisieron tener representación política a través de alianza con algunos partidos, la cual pues tampoco llegó a prosperar de la manera en que ellos esperaban. Sin embargo, pues existe todavía y que sigue siendo representativa. Uno de los grandes propósitos de esta coalición LGBTI era sobre todo enfocarse en tener o detectar como observatorio, el detectar no le han dado el seguimiento debido. Sin embargo, existe una sociedad la cual pues nos habla de estos crímenes de odio, que historias, no tanto la historia personal de las personas asesinadas, pero sí las historias que envuelven a la muerte, al crimen de odio de esas personas. Retomo un poquito en donde me quedé, que fue les hablaba de Letra ICE, la cultura y vida cotidiana, que se dedican como a recopilar sobre todo estas estadísticas de personas asesinadas o muertas a través por crímenes de odio. Entre ello, pues siempre el foco rojo es Ciudad de México, pero no solamente Ciudad de México, sino también Estado de México, sobre todo el municipio de Catepec, a pesar de que se está incidiendo constantemente en contra de estos crímenes. Y también se tiene que hacer mención de el otro estado donde prácticamente es un delito y que prácticamente se vive muy a salto de mata el ser persona de la comunidad LGBTI+, que es Veracruz. Veracruz fue un estado, fue casi un territorio sin ley para personas de la comunidad, en el cual pues hay muertes no solamente de personas LGBTI+, o asociadas a personas gay, sino también sobre todo enfocados en los feminicidios, en las personas de la comunidad trans. Veracruz, si bien no ha tenido como tantos crímenes de odio como la Ciudad de México o las cifras, perdón, de la comunidad de la Ciudad de México o del Estado de México, sus cifras son más alarmantes, sobre todo porque los crímenes son más enfocados en las personas trans. México pues tiene este deshonroso número 2 en muertes por crímenes de odio. Eso es sobre todo enfocado en las personas de la comunidad trans, y pues desde esta representatividad de que las personas trans, una de dos, o están queriendo descender en la escala social de ser un hombre a ser mujer, esa escala social configurada, y también el hecho de personas que hacen su tránsito de mujeres que pretenden igualarse a donde no tenían que ser en ese estatus, que también pues se vuelve aquí un conflicto y se vuelve una situación pues muy de conflicto, muy alarmante para Veracruz, y sobre todo para poder poner la mira en la comunidad trans de esos espacios. Hace poco tenía un conversatorio sobre todo a la luz del mes del orgullo, donde platicaba con Fernanda Velasco, una activista trans en Veracruz, donde decían, Fernanda, no, pues mira, la verdad es que ya he matado tantas amigas que ya me da miedo, ya mejor dejé de ir al cine, dejé de salir, mejor me concentré a trabajar nada más desde mi casa y a estarme cuidando constantemente con los policías y con la seguridad que tengo que contratar para que no me maten. Me decía Fernanda, pero es que eso no es vida. No tendrías por qué vivir así, nadie tiene por qué vivir así. Las personas de la comunidad no tendrán por qué vivir así.
pero llega a ser tan fuerte la violencia, llegan a traspasar esos niveles, algo que decían, que me venía muy a la mente y que va muy relacionado, es la cuestión de la necropolítica, de hasta dónde llega el impacto del poder. Ya no solamente quiere regir tu vida, sino quiere regir tu muerte, quiere regir hasta el destino de tu cuerpo, y que va muy enfocado también en ese sentido, y que me hace mucho recordar, o sobre todo va en cuanto a la cuestión de las personas trans, ¿no? Porque no solamente se queda allí en la muerte de las personas trans, sino que las víctimas se vuelven a revictimizar cuando en los ataúdes o en sus sepeles, en sus velatorios, ya no solamente no aparece el nombre que habían elegido a las personas, sino que aparecen los nombres legales de esas personas, y que pues se vuelve una nueva revictimización. Algo que también lo vamos a estar platicando como todos los grandes problemas de la comunidad, que es el dead naming, el uso de nombres de personas trans previa a su transición, como una forma de menospreciar y de desvalorizar a las personas y a la transición y ese momento que han vivido de transición en su vida. Entonces, eso pues también hay que hablar de, como todos los grandes problemas de la comunidad LGBTIQ+, pues las representaciones. ¿Quiénes nos están representando? Porque si bien la transición no es la misma, por ejemplo, esa imagen de la alarma es de los años 80, donde se habla de mujercitos, de pervertidos, homosexuales cínicos y descarados, y que ya ha transitado y que ya no es así. Por ejemplo, hace poquito ponían, y estuvo muy bien en redes sociales, la cuestión de poner por un lado la alarma y por el otro lado la revista Caras, en la cual tenían en portada a la cantante Joy Huerta del grupo Jessie Joy con su esposa y con su hijo, con su hija, porque ahora no recuerdo el nombre de su infante. Entonces, que si bien ya la representación ha cambiado, pues sigue enfocada, como lo habíamos platicado en estas durante sesiones pasadas, en solamente estas personas que están teniendo que están pudiendo encajar en esta idea del passing, del pasar como, o de hacerse pasar como, que si los pudieras ver de lejos, que si con la boca cerrada, que si los pudieras ver desde una cierta perspectiva, pues no pasa, no son personas a las que se les note la homosexualidad o el que no son heterosexuales. Por ejemplo, lo que sucede con Ricky Martin, que por ejemplo hasta en sus canciones ya no habla de sexualidad como tal, de su homosexualidad, y a lo mejor no es que los necesitemos como tal, como un representante de su sexualidad, pero que sí está muy enfocado en ese sentido su música, a pesar de que, por ejemplo, también pues, se sigue manifestando en redes sociales de otra forma, y que pues ahí hay un choque, algo que no se mancha entre lo que está proponiendo Odisea en sus redes sociales con lo que está manifestando a través de su arte o de su música. También en cuanto a la representación lésbica, pues también nos estamos cerrando. Y para empezar, primeramente, ni siquiera les estamos tomando en cuenta como deberíamos, como gran parte o como una de las grandes partes constituyentes del acrónimo, y que también dentro de esas representaciones, pues de nuevo están enfocadas hacia personas blancas que pueden pasar como personas heterosexuales y que pues llegan a tener esta gran acumulación de poder y de riquezas, y que solamente están enfocadas en esas personas y no en otras interseccionalidades que cruzan a las personas. Porque, por ejemplo, pues no hablamos mucho de lesbotransfeminismos, no hablamos de otro tipo de otras vertientes en la transición, si lo recuerdan, que hablamos, por ejemplo, el lesbianismo lipstick, de lo que hablamos del lesbianismo butch y de las otras formas de entenderse y de representarse como personas lesbianas. Y de nuevo, lo que sucede con las personas trans, a estas personas trans que también tienen, que se les valora y que se les reconoce, siempre y cuando puedan pasar como, o que siempre cuando puedan, pues, en ese sentido del passing, de dar la apariencia de que son personas cisgénero, que no precisamente tiene por qué ser así. Y que pues esos son el gran reflector que tiene cooptado a la comunidad.
estas personas que se siguen viendo como objeto de deseo y que pues también todas las personas tenemos deseos y es bueno liberarlos a lo mejor a través de esas representaciones. Sin embargo, pues se le ha dado tanta representación que no visualizan o no mencionan a las otras personas que nos encontramos y que somos como diría la marcha que se va a tener este día sábado de la independencia, que visibilizan a las otras personas, a las personas afro, a las personas que no encajan con esta heteronorma, que no encajan con esta nueva homonorma, que en contrario, como le decíamos desde la sesión que hablamos de la homonorma, que en lugar de estar incidiendo en contra de la heteronorma, pues la está reforzando. Y la cuestión también de que solamente le estamos dando espacios y visibilidades a esas interseccionalidades, pues también nos está dejando eh, en dos vertientes. El preguntarnos primeramente qué es el activismo y si el activismo de redes sociales está resolviendo todas las necesidades de todas las personas que no tienen, de todas las personas de la comunidad, o es el activismo de calle el que está resolviendo todas las necesidades de las otras personas, pero que no está siendo valorado. Se hablaba de la cuestión para empezar, de la conceptualización de qué le llamamos activismo, y si que existen mil tipos de activismos, pero sobre todo nos estamos concentrando en la cuestión de los activismos de redes sociales y el activismo de calle o el activismo de a pie. ¿Cuál de los dos es el que está funcionando o cuál de los dos es el que se le está dando mayor prioridad o cuál de los dos es el que se le está, cuál es el que está ayudando a solucionar problemas, el activismo de calle o el activismo de redes sociales y cómo están participando, cómo están incidiendo dentro de las actividades de la conformación del bloque, ahora sí como un bloque de la comunidad LGBTTIQ+. Desde otra perspectiva, también otro de los grandes problemas que nos enfrentamos como comunidad LGBTTIQ+, es el hecho de esa reconciliación con el pasado. Muchas de las personas de la comunidad pues no tienen el conocimiento o no han profundizado, no han entendido este acceso a la historia de la comunidad, a la historia de las personas que han sentado los precedentes, que han puesto el camino para que nosotros podamos andar. No solamente aquí hay dos vertientes también, que es la vertiente de si conocemos la historia internacional, si conocemos y referenciamos a Marsha P. Johnson, referenciamos a Silvia Rivera, pero no mencionamos, por ejemplo, a quien fue Nancy Cárdenas, a la importancia de Juan Jacobo Hernández en la conformación de la marcha LGBT más mexicana, la participación de Nancy Cárdenas, por ejemplo, y que se han llegado hasta perder el rastro de algunas otras personas. Por ejemplo, la muerte de la MEMA que sucedió hace 3 años más o menos, pues no fue, digamos, publicitada, no fue mencionada dentro de las redes sociales de la comunidad LGBT, que tendría que haber sido y que tendría que haber estado, que tendría que darse la importancia histórica que tiene este personaje. O, por ejemplo, también que no se les ha, que también se les ha desprovisto de ese rasgo de la personalidad, de lo que es su orientación y de su propia identidad, como lo mencionábamos en la sesión pasada que sucedía con Genaro Estrada, y que también viene a ser como un problema porque de nuevo hay una confrontación, que es la confrontación del edadismo, de las personas jóvenes que pretenden solamente imponer su visión y que parece que solamente están conformadas así porque ya el sistema se los dio y que era obligación del sistema dárselos, y que las personas pues de la cierta edad pues también están imponiendo su visión y que solamente quieren esta visión gerontocrática y que pues se vuelve una confrontación del edadismo, de la gerontocracia contra el joveneo y que pues se vuelve un choque y que yo creo que también aquí algo que tendremos que tener como bisagra y que aquí me voy a tener un poquito para hablar, es la cuestión del VIH, que el VIH sigue siendo un estigma sobre las personas de la comunidad LGBT, que sigue siendo un problema para las personas de la comunidad que viven con VIH, por el hecho de que pues, el desabasto de medicamentos no es un cuento, sino es una realidad, que no
que se está viviendo desde diversas perspectivas y de diferentes momentos y de diferentes situaciones a lo largo del país, que también está incidiendo la cuestión del VIH como una generación perdida, y que desde mi perspectiva hubiera sido la generación bisagra que nos falta y que hubiera podido hacer este embone para hacer la transición y el empoderamiento de la generación llamada Boomer y de la generación Millennial. Esa generación del VIH perdida, pues faltó esa bisagra que nos uniera, ¿no? La cuestión también del VIH es necesario mencionarla porque sigue existiendo muchísima xerofobia, muchísima discriminación hacia las personas con VIH. Esa cuestión de la xerofobia pues sigue impactando, sigue, pues hay muchos, mucha carga y mucho estigma social relacionado a la cuestión de la culpabilidad por la sexualidad manifiesta o la promiscuidad sexual, la liberación de su propio sexo sexual y del VIH como como un castigo a esa promiscuidad y a esa forma de vivir o de interpretar su sexualidad propia. Además de que también pues sigue teniendo ese problema de la educación sexual deficiente no solamente entre la comunidad LGBT, sino entre, me atrevería a decirlo que entre la población mexicana, que también pues nos sigue haciendo pues muy irresponsables de nuestra propia actividad sexual, de lo que estamos haciendo con nuestra sexualidad. Y que, por ejemplo, el condón pues sigue siendo como un tabú, como un mito, a pesar de que se habla mucho de que hay muchas campañas, de que hay mucha información, sigue siendo un mito y sigue existiendo pues esa aplicación de ¿verdad? Que no es una obligación propia del cuidado sexual, que también va muy concatenado con la cuestión de no nos hacemos los chequeos correspondientes y que seguimos teniendo miedo a un VIH, a pesar de que ya existen tratamientos que nos llevan a una calidad de vida, pues lo bastante decorosa, lo bastante buena, como para a lo mejor no tener, como para a lo mejor no desarrollar la fase de VIH, de SIDA, perdón, que ya es también otra cuestión totalmente distinta. Y que durante la pandemia, pues, que especialmente durante la pandemia, ha tenido aquí una cuestión como más, exacto, también la cuestión sexual, la educación sexual es muy heteronormada y que viene a imponer este sesgo en la comunidad y que de nuevo nos encorseta, nos mantiene en ese marco de que las personas, que la única infección de transmisión sexual a la que hay que temer es el VIH. Por ejemplo, no hablamos del VPH, no hablamos de la vacuna para el VPH, no hablamos de la gonorrea, la sífilis, que ha tenido un repunte altísimo durante la pandemia, y que también tenemos que tener cuidado y que también implica hablar de educación sexual y que implica hablar no solamente de quedarnos en el uso del condón o en el uso del implante subdérmico como método anticonceptivo o de los métodos anticonceptivos como tales, sino que también implica hablar y cuidarnos y saber y reconocer nuestra propia sexualidad, nuestro propio cuerpo, ya no solamente situarnos en la sexualidad, ¿no? Sino ya reconocer todo nuestro propio cuerpo y que también se va llevando hacia la parte de inclusive las revisiones prostáticas, cosas con pene, sino también inclusive también la revisión de pechos con las personas con cuerpo femenino. Entonces, pues también es muy importante mencionar esa cuestión. Y que me interesa mucho y que creo que es un tema muy importante hablar de la xenofobia, porque la xenofobia no se queda solamente en esta cuestión normada, sino también de nuevo se vuelve otro problema de la misma comunidad, dentro de la comunidad, porque esa xenofobia pues se sigue replicando y existen hoy en día, por ejemplo, en estos últimos días, yo les invito a que revisen el Twitter para que se den cuenta, por ejemplo, de personas que dicen ser especialistas en infecciones de transmisión sexual, psicólogos, o supuestos psicólogos, también personas que dicen que son psicólogas, pero que en realidad tienen títulos en comunicación o en otros rubros, y que no tienen que ver, que no son personas profesionales del ramo en el que se están dedicando, y que pues están haciendo charlatanía, y que están malinformando a la población, y que están teniendo ahí muchos, que
que están creando juicios y prejuicios. Exacto, yo creo que también la mala información y el mal conocimiento sobre el tema. También lo que les comentaba en otras sesiones, ¿no? Yo me acuerdo que la cuestión de orientaciones e identidad de género en mi primaria me decían mucho es como una cafetería en donde tienes que ir y tienes que elegir o de vainilla o de chocolate y que no puedes elegir los dos al mismo, no puedes tomar de los dos al mismo tiempo porque no tiene que saber bueno. O tienes que escoger solo uno en un momento y después el otro, o pero nunca los dos al mismo tiempo, ¿no? Y que ya desde ahí tenía como otro prejuicio de la bisexualidad también, y que pues es toda una cadena y que va llevando a todo una serie de problemas que pues lo vemos que si se han dado cuenta, pues lo hemos visto desde lo macro hasta lo micro, enfocándonos en precisamente Ciudad de México, y que también va muy relacionado con la siguiente cuestión, que es el pinkwashing, o la cuestión de ocupar a la comunidad LGBTIQ+, como un jabón o como un filtro a través del cual van a decir que sí, las personas son incluyentes, de que las empresas son incluyentes, de que sí nos están valorando, percibiendo y demás, para que sigan siendo cautivas las personas de la comunidad, sigamos siendo cautivas de estas marcas, aun cuando pues no ejercen o cuando solamente se acuerdan de nosotros en junio y no se acuerdan de nosotros en el resto del año, porque pues seguimos siendo personas LGBT en el resto del año. O yo hasta el momento no encuentro alguna persona que haya dejado de ser LGBT en mayo, pero que se vuelva a acordar en junio. Entonces, no solamente pues que se quede allí, sino que se vaya extendiendo y que se vaya que se vaya replicando y aplicando durante todo el año, y que no solamente se ocupen como este lavado de imagen, sino que realmente se comprometan con las causas de la comunidad. De que esta marcha, la del 26-28 de junio, no recuerdo qué día, que fue en Reforma, que si bien fue una cantidad menor del año y medio de personas que acudieron en 2019, perdón, que fue un año que fue 1,5 millones de personas, que fue mucho menos lo que acudieron, no hubo la presencia de marchas. Un poco lo que decía Alonso Hernández, que me gustaba y no me gustaba. Alonso Hernández es el director es el director del archivo Memorias Diversas, que decía: la marcha es de quien la marcha. Sí, o sea, me parecía bien el hecho de decir solamente nosotros, personas de la comunidad, somos la marcha, y esa es la marcha que tiene que estar representando y que se tiene que visibilizar. El foco es en quien debe de estar, en esas personas de la comunidad, no en que fue, en que no sé, el antro Babylon llevó el más grande y más bonito carro alegórico, ¿no? Sino en las personas que se presentan en la marcha. Y la parte que ya no concuerdo fue el de la marcha, de que la marcha es de que solamente las personas que fueron a marchar, pues son las que tienen, son las que importan, o las que realmente están visibilizando el colectivo, porque hay personas que no fueron a la marcha y que simplemente o no querían, o no o no les gusta marchar, o tienen, o la cuestión COVID también, pues hizo mucha medida y mucha marca en esta marcha de la comunidad LGBT en la Ciudad de México. De nuevo todavía volvemos a centralizar y volvemos a quedarnos en la marcha en Ciudad de México, porque por ejemplo la marcha de Quintana Roo es apenas este jueves, es apenas este sábado, o la marcha de Guadalajara también fue totalmente distinta y fue a lo mejor un poco menos nutrida, pero igual de importante, igual de representativa que la marcha de la Ciudad de México. Y también por eso es que se necesita que pues salieron personas y salieron otros grupos y colectivos y otras identidades a decir: pues sí, tu marcha es muy bonita y me gustó y qué bueno que marchaste, pero a ver, ahora va nuestra propia marcha, la marcha de los invisibles, como para decir: seguimos haciendo ruido todo el año, seguimos viviendo y existiendo como personas LGBT durante todo el año, y no solamente somos esas personas que pues de nuevo se volvió el centro, porque pues muchos de los centros que estuvieron allí estuvieron enfocados en esas personas pues con esta homonorma, con una honrosa, muy honrosa excepción, que es el grandioso activista Paul Gómez, la condonera y el dueño del condón móvil, que ha trabajado y ha incidido por los derechos y la educación sexual
de la comunidad LGBT, cómo no tienen idea. Paul trabaja y hace giras por, creo que por medio país, por todo país, si no mal me equivoco, recorriendo el país y entregando condones, pero también dando prácticas y educación sexual a todas las personas que se acercan al condón móvil. Por eso creó la condonera, que es un personaje drag, como para dar mayor atención hacia el enfoque que quiere dar, que es la educación sexual. Y pues él mismo como activista incidiendo en favor de la educación sexual y reproductiva. Y pues en todo ello también es necesario hablar ahora exponiendo, ya yéndonos hacia otro margen totalmente distinto, que es las leyes de la orientación sexual en el mundo, donde pues vemos a un México en un azul muy, muy profundo y que pues realmente no estamos en así, realmente no es, no somos la panacea que plantea la ILGA. Este es de 2019, todavía no se ha presentado el 2020, sobre las leyes de orientación sexual en el mundo, y qué tanto, cómo ha avanzado la legislación en favor, o cómo ha avanzado el Estado en favor del reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT. Pues como generalmente sucede, siempre los países del llamado Oriente Medio son los que están marcados con el color rojo, y países del llamado Occidente son los que están marcados con colores azules. Por ejemplo, ahí tenemos un color no tan azul, por ejemplo, es más profundo, va de lo más claro a lo más profundo, la libertad o la expresión de la protección contra la discriminación por orientaciones sexuales. Pues ahí México está en un azul muy profundo y Estados Unidos no está tan profundo. Entonces, pues hay que valorar qué es lo que dice ILGA. ILGA produce un informe cada año, que es el informe se llama Homofobia de Estado. Se produce cada año, lo presentan cada diciembre, y en ese informe pues se evalúan cómo ha avanzado la legislación alrededor del mundo en favor de la comunidad LGBT. No solo se centran en la comunidad homosexual, con ciertos aspectos. Voy a atenuar esa declaración porque puede ser muy fuerte. Tratan de no centrarse en la comunidad homosexual o en la comunidad gay. Tratan, pero hay algunas cosas que se les van. Entonces, es un informe rico, pero también enriquecible, el cual pues también es pues paradigmático, y sobre todo que es muy representativo por el hecho de que se van tomando de ahí algunos elementos y algunos datos para poder, sobre todo para la creación de proyectos sociales o de proyectos enfocados en la comunidad LGBTIQ+, como un corte de qué han hecho y hacia dónde vamos en cuanto a esta cuestión de las orientaciones sexuales en el mundo. Aquí me gustaría, por ejemplo, hablar sobre todo de la cuestión de los países de Oriente Medio, y sobre todo hablar de Europa, para empezar a hablar de algo que sucedió en 2006, 2008 más o menos, que sucede con Marine Le Pen. Marine Le Pen era la competidora de Nicolás Sarkozy, creo. Se me fue ahorita contra quién competía, creo que no, era contra Macron, contra Emmanuel Macron, y quien estaba compitiendo Marine Le Pen por la presidencia de Francia. Durante la campaña de Marine Le Pen hubo un análisis, porque Marine Le Pen representaba como tal la derecha ultraconservadora europea, en ese sentido de personas que que rechazan abiertamente el aborto, que instan o persisten en la prohibición de las drogas, y sobre todo la cannabis, y que van mucho en ese sentido de lo que se enfoca o lo que llamamos la derecha. Termina la campaña y por realmente muy, muy, muy poco, pierde la presidencia de Francia, y se hizo un análisis. El análisis es un libro que se llama ¿Por qué por qué los gays están votando por la derecha? ¿O por qué los gays están volteando por la derecha? Es un análisis muy interesante porque se dieron cuenta que la comunidad homosexual de Francia está muy apegada a lo que está rescatando Marie.
sobre todo por el hecho de que también tenía muchos elementos xenófobos y sobre todo islamofóbicos en, en este paradigma de entender que las personas que practican el Islam son personas de diversión negativas, personas que rechazan a la comunidad LGBTQ+. Por eso es que la comunidad gay, o es una de las tesis centrales de este libro, estaban volteando hacia la derecha, estaban volteando a lo que estaba proponiendo esta Marine Le Pen, y que esto se estaba replicando en el mundo. Como ejemplo, lo ponían primeramente en Estados Unidos y lo analizaban a través de Donald Trump. En Donald Trump lo que decían, o lo que estaba este análisis, ya retomado unos años después por el mismo autor, el por qué comunidades como la comunidad trans de Estados Unidos estaba volteando a votar por Donald Trump frente al embate o frente a la idea o la persistencia de Donald Trump en contra de las personas migrantes mexicanas. Y que en México el análisis está enfocado hacia las personas que estaban votando que estaban votando por el PAN. No me voy a meter en México, me voy a concentrar más en Estados Unidos y en Europa para tenerlo como una idea muy clara de cómo estaban percibiendo esta cuestión de que los gays estaban volteando hacia la derecha. Este análisis, pues obviamente, sobre todo tenía este eco en Estados Unidos a la luz de otro libro paradigmático que por desgracia no lo pude escanear, no pude conseguirlo para escaneárselos, pero que es muy importante, o me gustaría mucho que lo leyeran y que lo tuvieran ahí como presente dentro de los análisis LGBT que puedan hacer y hasta dónde puedan llevar lo que hemos platicado en estas sesiones, que se llama Global Gay. Este libro es de 2013, es escrito por Frédéric Martel. Frédéric es un periodista académico francés de la Sorbona, si mal no recuerdo, que hace un análisis de Estados Unidos, hace un análisis de la Ciudad de México, hace un análisis de una ciudad de Oriente Medio. Lo que habla Frédéric Martel en este libro de Global Gay menciona que lo que sucede en Estados Unidos en cuanto a la comunidad LGBT que se está replicando, que se está viviendo en algunas otras ciudades del mundo, por eso ponía estos grandes ejemplos, para ejemplificar el cómo esta cultura estadounidense se tiene que replicar, porque fue el modelo que se tomó, o el modelo que se logró acuñar, que logró tener esos cimientos fuertes para poder extrapolarse a otros niveles y a otras, tropicalizarse, es la palabra más apropiada. Tropicalizarse, es decir, adaptarse a las necesidades que están viviendo las personas en diferentes partes del mundo. Por eso es que se hace como esa mezcla de lo que dicen del por qué de por qué se voltea a ver, de por qué los gays están volteando hacia la derecha, y esa cuestión de lo global gay. No solamente se ha quedado allí, sino que se ha seguido replicando. Como les decía, Francia, pues es el caso más paradigmático. En esta libertad, pues también se hace como ese pinkwashing de sí estoy protegiendo los derechos de la comunidad LGBT, pero en contra de estos malos que son los islamofóbicos, que también pues viene un poco a brevar, o viene también como de esta idea que proponía Samuel Huntington en 1999. Huntington decía que la siguiente guerra no iba a ser por el agua, la siguiente guerra iba a ser choque de civilizaciones, el choque entre lo que era la cultura de Oriente contra la cultura de Occidente, y que de alguna manera pues se cumplió la predicción, o ya en tintes conspiracionistas, se hizo cumplir la profecía de Huntington, con el choque de las civilizaciones a raíz del 11 de septiembre. Entonces, viene esta cuestión de este choque de culturas, y pues se toma como estandarte el pinkwashing, o esta cuestión de lavado de cara o lavado de imagen de inclusividad de los estados a partir de este reflejo con la cuestión islamofóbica. Y pues ha tenido pues hasta algunos representantes allá en el Reino Unido, en los Países Bajos,
en Holanda, e inclusive ya se ha llegado hasta Alemania. Y que son, como les mencioné aquí, que esta imagen me gusta mucho, es del nuevo orden, del orden mundial, perdón, la página, y que son los rostros del homonacionalismo europeo, de estas personas que pues han tomado este estandarte de decir si te apoya la comunidad LGBT, pero entonces yo estoy rechazando a algunos otros sectores o a algunas otras personas, y no puedo entender, por ejemplo, que exista esa interseccionalidad, que pueda existir personas LGBT que al mismo tiempo sean personas que practiquen el Islam. Esta idea sobre todo viene muy de la mano con algo que propone en 2006 en su libro Terrorist Assemblages o ensamblajes terroristas de Yasmin Puar. Yasmin Puar habla de un concepto que se llama homonacionalismo. El homonacionalismo es esa idea de constreñir o de conjuntar todas las personas que viven en una nación, inclusive incluir a las personas de la comunidad LGBTI como medio o como modo de cohesión de vamos a proteger a la comunidad, pero en contra de otras personas que son calificadas como malos y que se les va pues dando esos calificativos de villanía, como lo que sucede o como este ejemplo que ponía de en Francia, esa cuestión de vamos a proteger a las personas nacionales y a las personas LGBT porque las personas del Islam son las que están menoscabando y menospreciando los derechos de la comunidad LGBT. Para trasladarlo hacia América, pongamos los Estados Unidos, y que fue lo que ayudó y lo que encumbró a que Donald Trump ganara, ganara la presidencia de Estados Unidos. Esto se replica, de hecho, por ejemplo, hasta activistas como Caitlyn Jenner y como algunas otras activistas de la comunidad LGBT, digamos, pesos pesados de la comunidad estadounidense, pues respaldaron la idea de Trump, aún en contra, por ejemplo, de los mismos derechos humanos que la mayoría de las personas LGBT tomamos como esta base o que avancemos algún proyecto social enfocado en la comunidad LGBT, pues tomamos como estas bases y como estos lentecitos, como les decía en la primera sesión, los derechos humanos. Aún en contra de estos mismos lentes, es decir, si nos diéramos un puñetazo en la cara para destrozar los lentes, para poder, pues sí, para seguir protegiendo nuestros derechos, para seguir protegiendo los derechos de la comunidad LGBT frente a otras personas que puedan llegar a ser, pues, atacantes de la comunidad. Y esto parte mucho desde el prejuicio de la comunidad, desde el prejuicio de la comunidad misma hacia dentro de sí misma, de una parte de cierta infantilización, de cierto tutelaje que se necesita de la comunidad, y también un poco hacia el prejuicio hacia las otras personas y hacia otras formas de habitar y comprender el mundo. Y que también viene un poco con esa cuestión de qué tanto tenemos que ceder como comunidad para saber, para poder incluir nuestros derechos dentro de la agenda nacional, en contra aún sea de nuestros propios derechos humanos o de los derechos humanos de las otras personas. Es una cuestión muy fuerte y es una cuestión y es un concepto pues que aparentemente podrá parecer muy lejano, pero que pues yo creo que si hacemos nuestras propias revisiones, nuestra propia autoconciencia de qué es lo que estamos diciendo y cómo estamos hablando y habitando a la ciudad de a México hoy por hoy, creo que pues está tomando un poco, está replicando esta vertiente homonacionalista que pues mencionaba y que conceptualiza muy bien Yasmin Puar. Yasmin Puar. Por desgracia no es un libro en español, también si no se les conseguiría porque es un libro que también vale mucho la pena el que lo lean. No está en español, está en inglés y es un poquito caro, pero lo pueden conseguir y la verdad es que va a dar mucha luz en este sentido de qué es lo que sucede con el homonacionalismo. Y como ese homonacionalismo también, para ir cerrando esta idea y para ir cerrando ya también la sesión, ese homonacionalismo pues permite que sucedan cosas en Oriente Medio como la cuestión de Israel, En Israel suceden dos cosas. Por un lado, pues está viviendo o está permitiendo la inclusión de personas de la comunidad
en el ejército, y lo está haciendo y manifestando como y platillo, está hablando de Jerusalén y Tel Aviv como destinos, como ciudades gay friendly, de nuevo, desde esa perspectiva, que si analizamos desde esa perspectiva gay, solamente encerrada en personas de la comunidad gay y no abiertas hacia la comunidad LGBT y a más identidades y orientaciones. Israel pues sí permite a la comunidad gay estar o entrar dentro del ejército. Sin embargo, pues ese ejército es el que está orillando y el que está desplazando a las personas palestinas dentro de su propio territorio. Y que pues personas palestinas pues también son de la comunidad LGBTIQ+. Es decir, pues está ocupando a la comunidad como ese doble filo, te ocupo como arma y también te mato a ti mismo, te mato a ti. O sea, es ese doble filo que sucede, y Israel en este caso, como esa conceptualización del homonacionalismo es muy, muy paradigmático. Y pues es lo que mencionaba, y sobre todo, pues, y que recientemente pues han comenzado con estas campañas, eh, han comenzado con una campaña específicamente a raíz de lo que sucede con Vox. Vox es un país español que ha tomado una gran fuerza recientemente, sobre todo porque es un partido antiderechos y sobre todo anticomunidad LGBT, anti-aborto, sobre todo anticomunidad LGBT, anti los derechos de la comunidad LGBT, que puede representar un paso hacia atrás en la conquista de derechos. Y hablar de Vox también es hablar de las replicaciones y de las formas en que Vox conquista espacios, pero pues también no solamente es conquistar espacios en un país como España, sino las replicaciones e implicaciones que pueda llegar a tener como el academicismo que pueda llegar a implementar ese partido y que se pueda replicar en otras partes del planeta, porque si se han dado cuenta, muchas de las cuestiones académicas o muchas de las cuestiones, sobre todo enfocado hacia la parte académica, viene muy abrevado de lo que se diga en Europa o viene muy abrevado de lo que se diga en Estados Unidos, más allá de la producción propia mexicana o más allá de la producción que se esté realizando en países de Latinoamérica. Por eso es que también, y contestando una pregunta que por cierto me hacían el otro día, del por qué no se habla mucho de Latinoamérica queer, o por qué no se habla de los movimientos, del movimiento Cholita, de la Cholita, ese movimiento marica en el sur, porque también esa cuestión del academicismo, de que el academicismo se ha centrado y se ha concentrado mucho en Europa, en lo que se pueda decir sobre todo en nuestros países y en Estados Unidos, y no la mirada hacia el sur, hacia lo que puedan decir nuestros propios vecinos. Es algo que se tiene que tener como muy en cuenta, y por ello es que se ha creado pues esta campaña, se creó una campaña allí, sobre todo en respuesta a Vox, con lo de el homonacionalismo mata. Es una de las campañas que estuvo muy en boga durante 2018-2019, ya 2020 pues por la cuestión de la pandemia pues ha venido a cortar algunas cosas y que ha venido a dejar como pues muy en vilo a lo que está sucediendo con la comunidad LGBT en representaciones en otros espacios internacionales. Y pues esa es la sesión del día de hoy. Pues espero que les haya gustado, espero que dejarles cosas nuevas, no sé si si exista alguna duda, comentario, sugerencia, algo que pueda, que podamos aportar, que podamos platicar acerca de la sesión del día de hoy. Adelante. Dejas muchas cosas para retroalimentar y para ponernos a hablar, ¿no? Creo que bueno, la segunda parte de la sesión se me hizo súper interesante. Esta cuestión del homonacionalismo es un concepto nuevo para mí. Quizá lo tenía entendido desde otros términos, ¿no? Como más cuestiones de la globalización, pero ya ya meternos como en cuestiones de más diplomáticas y todo esto, cómo se relaciona con la comunidad, pues sí está para analizarse mucho y está para estudiar mucho el tema, porque sí es necesario
para poder hablar de del interseccionalismo, ¿no? Desde lo más global, llegar hasta lo más local. Te comparto, ¿no? La experiencia, por ejemplo, esta cuestión que decías del activismo LGBT, cómo se está haciendo. Creo que uno de los retos que tiene la comunidad o el activismo LGBT es precisamente ¿no? El darnos cuenta que tenemos pues esta globalización o esta homogenización de la diversidad y que tenemos que quitarnos estas homogenizaciones de encima, ¿no? Para poder empezar a hablar del tema. Ir ubicándonos en espacio y en tiempo, reconocer también los procesos históricos, ¿no? De los que ya hemos hablado. Y creo que otro de los retos también que tiene el activismo es pues o para mí, yo así lo he sentido, la centralización de las instituciones también. Es como pues lo mismo que decías, no sé si en una sesión pasada, de repente, por ejemplo, en México, ¿no? Se habla o se ha hablado mucho de la historia LGBT y se ha pensado mucho en Ciudad de México, lo cual está padrísimo, ¿no? O de repente si hablamos ya viéndolo por el lado del interseccionalismo, si hablamos de diversidad indígena, se tiene como referente siempre a los mushes o a las mushes. Entonces, a ir cuidando es que creo que es muy delgada la línea cuando se hace una crítica a esta homogenización, este, porque se piensa que se desprestigia, ¿no? Por ejemplo, si yo llego a hacer una crítica de decir, es que ustedes nada más hablan de lo que está pasando en Ciudad de México, pues eso lo pueden tomar como que si yo estuviera dando a entender que lo que está pasando en Ciudad de México no importa y que lo que importa es a lo que pasa alrededor, cuando no es así, ¿no? Es como quitarnos estos juicios o estos prejuicios de algo homogéneo. Entender la interseccionalidad creo que sí es demasiado importante, y hacerla parte del activismo, hacerla parte de la academia, hacerla parte de las agendas de políticas públicas. También que hay mucho que cuestionar, o sea, de cómo se están trabajando las políticas públicas, desde la academia, ¿no? Me parece importante cómo, por ejemplo, ya te comentaba de estas universidades interculturales, yo pertenezco a una, y tenemos como universidad el reto de decir, bueno, vamos a dejar de voltear tanto al norte y es necesario empezar a voltear a ver al sur, ¿no? Y entonces, pues es completamente difícil o a mí se me ha hecho difícil cuando empiezo a estudiar el tema de diversidad y me topo con que, pues precisamente todos los estudios que se han hecho, los libros que existen, vienen del norte o vienen con una perspectiva completamente eurocentrista. Entonces, al empezar a voltear al sur, pues te das cuenta que sí hay trabajo, que sí hay investigación, lo mencionabas, ¿no? Nación Marica, el movimiento de Cholitas, las mushes, toda esta literatura, toda esta investigación, pero que no, creo que todavía hay muchos retos en cuestión de academia, hay muchos retos un reto sería, ¿no? O sea, todos los estudios a lo mejor del sur siguen teniendo un fundamento o siguen teniendo como base quizá a Foucault, ¿no? O estos autores que de repente, pues podríamos decir qué tan eurocentristas vienen, ¿no? Entonces, pues este tipo de conceptos me parecen demasiado importantes, me parecen demasiado trascendentes también para todo el trabajo que ha hecho la comunidad y ahora sí que pues no dejar de poner estos temas sobre la mesa porque es importante, ¿no? Es importante entender que tú mencionabas algo que yo me quedo con eso también, del sin embargo, ¿no? El sin embargo de las leyes y del Estado de Derecho que tenemos a lo mejor como nación, ¿no?
O sea, sí hay, ya hay leyes, ya ha habido un trabajo bien chido que se agradece y que se tiene que reconocer el trabajo que ha hecho el activismo para poner las leyes en las constituciones, pero existe el sin embargo de estas leyes, ¿no? Claro ejemplo, ¿no? Está la ley del matrimonio igualitario, que a lo mejor en Michoacán ya está aprobada, pero pues realmente no basta una ley, te das cuenta que no basta. Por lo menos yo hablo desde comunidades indígenas o desde acá, este, pues a esto hay que añadirle que existen usos y costumbres, que existen perspectivas completamente comunitarias y tradicionalistas que siguen impidiendo que, a pesar de que ya hay una ley, todavía sigue siendo imposible hablar de un matrimonio igualitario en una comunidad indígena, ¿no? Entonces, a lo mejor ya se contrarrestó esta homofobia de Estado, pero sigue estando esta homofobia cultural, ¿no? Y sigue siendo más pesada. Entonces, pues está bien chido hablar de esto, ¿no? Gracias por abrir el espacio. No, a ti muchísimas gracias. Creo que me dejaste aquí con me dejaste con una idea que también ya no sé si lo había mencionado en otra sesión, pero creo que es algo muy importante seguirlo mencionando todas las veces que sean necesarias. La cuestión de cuando van a la marcha y de o uno de los, y perdónenme aquí si me matan, aquí yo creo que me van a matar algunas personas con lo que voy a decir, pero creo que es necesario decirlo. Que muchas de las consignas de las consignas en la marcha, de las consignas sociales o de activistas en redes sociales es el que la comunidad aboga por el amor es amor, love is love. La comunidad no abogamos por el amor, o sea, el amor y qué chido, y el amor se vive, se siente, se experimenta, se vive desde otras perspectivas. La lucha de la comunidad no es por el amor, la lucha de la comunidad es por vivir, por existir, por salir a la calle y no tener miedo a una persona, a un grupo de hombres, a un grupo de hombres heterosexuales o aparentemente heterosexuales viéndote de manera agresiva por salir de la calle de la mano con la persona que quieras y que no sientas el miedo de que te vayan a gritar puto en la calle. Y por el hecho de que seas una persona trans y que no puedas salir a la esquina de tu casa decentemente y no ser levantada por las instituciones policíacas, o que no vivas con el temor de que, ay, no llegó mi hija trans, y no le habrá pasado algo más, no le habrá pasado algo más. La lucha de la comunidad no se siente nada más en el amor o en el matrimonio igualitario. La lucha de la comunidad tiene que ir y permear más allá para que podamos primero asegurar nuestras propias vidas y a partir de nuestras propias vidas poder empezar a determinar cuáles son las cosas que ahora sí, los siguientes pasos que queremos dar, a los otros lugares a donde queremos ir. Porque si nosotros no vivimos independientemente, porque si nosotros no vivimos, por mucho que digamos amor, amor es amor, no va a haber nadie, no va a haber quien lo replique. Eso es lo importante y eso es lo que necesitamos transitar y salir, no solamente ese concepto del amor es amor. Necesitamos también salir y decir mi sexualidad es mi sexualidad y mi orientación sexual es mi orientación sexual y no te importa tú y no le importa a nadie más que a mí. Pero sí tengo que estar presente dentro de las decisiones que se tomen social y culturalmente, nada más. Ahora, el concepto de nacionalismo es un concepto genial, a mí me encanta. De hecho, mi tesis va enfocada en el nacionalismo. Mi tesis se llama Y en el principio fue solo el hombre, homonegatividad y homonacionalismo homonegatividad de Estado y homonacionalismo en en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en cómo las actividades o cómo muchas cosas o muchas perspectivas parecen que están incidiendo en contra del nacionalismo, de la homofobia, de la negatividad de Estado, pero en realidad se está volviendo nacionalistas. Pues se están volviendo a tener de nuevo esos conflictos con los demás. Durante este proceso de elaborar la tesis y de llegar a esta elaboración de tesis, una de las grandes resistencias que me enfrenté, independientemente de que, pues sí,
tengo que decirlo y discúlpenme universidad, pero tengo que decirlo que sí me enfrenté a la diversifobia de muchas personas académicas, pero también me enfrenté al hecho de decir, yo no quiero tomar a autores de Estados Unidos o de Estados Unidos sobre todo, ¿no? Yo quería tomar a otros autores referenciales. Y por eso para mí, por ejemplo, hablarles de Annick Friul, hablarles de La Casa de la Mema, para mí fue el libro a partir del cual dije, yo tengo que hacer mi propia investigación, pero no solamente estar autorreferenciado en lo que dice Estados Unidos, sino también en otras partes y en otras vertientes y versiones de la historia y de la vida. Y por eso, por ejemplo, me referencié más un poco en autores africanos, en autores sobre todo nigerianos, que los nigerianos están en otro nivel intelectual, en autores chilenos. Por ejemplo, el que les mandé de la representatividad marica en, en los congresos feministas, también fue otro de las lecturas que tomé para la tesis y que la estoy jalando precisamente para esos talleres y seminarios. Entonces, tienes mucha razón en ese sentido necesitamos no solamente estarnos referenciando hacia arriba, sino referenciando hacia abajo. Y yo creo que también voltearnos a ver hacia nosotros mismos, porque aquí, hijo, mi universidad me va a matar, ¿no? Pero tengo que mencionarlo, el hecho de que, pues sí, nosotros tenemos el CIEG, el Centro de Investigación y Estudios de Género, que hacen unas cosas preciosas, pero quien está incidiendo ahorita, por ejemplo, más en este sentido de homonacionalismo de Estado, de estas nuevas ya propuestas, y no hablar de siempre de la homofobia, y no hablar de la homonegatividad, sino ya hablando en este avance, como les mencionaba, de esos 4 conceptos, ya hablando de diversidad y negatividad, quien está haciendo mucho es la UAM. La UAM, específicamente Xochimilco, ha estado avanzando mucho en ese sentido. De hecho, ha estado muy presente en las nuevas configuraciones, en las nuevas creaciones de las leyes, en las nuevas creaciones de nuevas perspectivas y nuevas identidades, de nuevas análisis y estudios sociológicos, psicosociales y hasta desde mi ramo como internacionalista, también hasta como internacionalista, ha estado incidiendo mucho desde las perspectivas de la comunidad LGBTQ+. De hecho, por ejemplo, tengo la fortuna de participar hace poquito con los chicos de No Binariando, que para mí se me hace como de wow, qué chido que hagan esto, porque son chicos que están haciendo investigaciones sobre sobre nosotros, personas no binarias, de cómo nos autopercibimos, cómo percibimos los estímulos que recibimos del mundo y también en cómo nos vemos hacia el futuro. Entonces, por ahí van también las otras cosas. Esto que mencionas sobre la academia también, ¿no? Pues les puedo compartir también que sí he sentido por parte de la academia, de la universidad, también un abandono muy, muy terrible. Porque pues realmente yo me gustaría como que sí plasmar o poner sobre la mesa que sí existe esta diversinegatividad. También son conceptos que todavía no manejo bien, este, pero, pero una de las cosas también o de los retos en cuanto a interseccionalidad es por ejemplo, yo estoy a 2 horas de la ciudad de Morelia, en Michoacán. Entonces, a mi comunidad pues está prácticamente en el corazón de la meseta purépecha, está en medio de las 4 regiones pues sí, del pueblo purépecha. Entonces, pues para moverme, por ejemplo, a Uruapan, es 1 hora de carretera, ¿no? Para moverme a Morelia son 2 horas, para moverme a Zamora, es 1 hora y media. Entonces, aparte o sí me siento un poquito lejos, que el transporte es, también muy escaso, muy limitado. Entonces, es como, ¿cuál es la coordinación o la organización que hay entre colectivos y pues sí, entre colectivos y cuerpos, ¿no? De trabajo para lograr este interseccionalismo? Porque yo sé, por ejemplo, que en Morelia están los colectivos como Michoacán es Diversidad,
están colectivos que ya he hablado con ellos por redes sociales y que ya hemos tenido como este contacto. Sin embargo, pues yo no puedo estarme trasladando a Morelia con con la misma libertad, porque no tengo a lo mejor los medios, no tengo entonces sí existe como que esta barrera de la comunicación para, para hablar de interseccionalismo, ¿no? Ahora vamos, bueno, yo voy y todo, sin embargo, yo no puedo exponer los problemas en cuanto bueno, la problemática que vive la comunidad purépecha en la lengua purépecha, porque yo no la domino. O sea, ahí viene otro conflicto de que hay que brincar para poder hablar de interseccionalismo, ¿no? Desde la ubicación geográfica hasta las condiciones culturales como la lengua. Entonces, pues sí es demasiado trabajo y a veces que no te respalde la universidad o que no te respalde otras instituciones, pues sí es como, pues tenemos unos retos muy grandes, pero el chiste es no aflojarle el paso. Es una cuestión bastante dura, bastante difícil. Ya, o sea, tú me lo estás poniendo en el ejemplo de Michoacán y yo te lo voy a poner en el ejemplo de Ciudad de México. Por ejemplo, para salir de... Yo vivo en la zona de Álvaro Obregón no está en la zona centro, sino está en una zona... Pues si bien es muy contrastante porque tenemos por un lado Tlacopac, que por ejemplo tenía una reunión con unas personas de Tlacopac y me decían, es que si yo no puedo entrar a mi casa, yo llevo en helicóptero. Yo, ay, qué fácil, señora, mire, de haberme dicho, yo también llevo en helicóptero mañana a mi casa. Y en contraste con personas que se encuentran en la colonia La Araña, la Araña o la colonia Jalalpa, que literalmente es una barranca y para salir de la barranca te avientas, si bien te va, pues 20 minutos subiendo escaleras. Y si no, tienes que tomar un pecero o un taxi para poder salir de allí y pues a la avenida principal. Y de la avenida principal pues puede tomar el camino hacia el metro o algunos otros medios de transporte. Y yo estoy en Ciudad de México. Y eso te lo estoy platicando desde otras vertientes. Si no hay interseccionalidad y si no hay esa unión para poder llevar y jalar a todas esas personas de la comunidad en la misma ciudad, ahora el reto en otros estados pues se intensifica, se magnifica y se magnifica de la manera exponencial en que tú nos los haces, nos los haces manifiesto. Creo que también va un poco y que va muy perspectivizado en el hecho de el activismo. ¿Qué es el activismo? Hay perspectivas que dicen que el activismo es el hecho de que las personas estén con su propia presencia y, por ejemplo, con el uso, por ejemplo, de esta pluma, ya está haciendo el hecho de pensar de, ay, ¿por qué ese hombre está usando una pluma? Este, y que con esto ya estás generando un cambio, ya estás generando una acción activista inconsciente, pero estás haciendo una acción activista de representación y de visibilización de otras formas de pensar y de otras formas de vivir, de habitar y de expresar tu género. Hay otras vertientes que dicen que el activismo es todas las actividades que tú realices en favor de la comunidad, aunque la comunidad no te lo reconozca, o aunque sea tu propio trabajo. Por ejemplo, hay personas que se autonombran, que se nombran activistas a partir del hecho de que participaron con algunas instituciones. Y hay otra vertiente más que dice que el activismo es todas las actividades que tú realices en favor de la comunidad, pero siempre y cuando la comunidad te lo reconozca. Es decir, que no te puedes llamar a ti mismo activista, sino que la comunidad sea quien te llame activista. ¿Cuáles son las más correctas como lo que sería en lo de las velocidades del amor? Eh, la que tú elijas. La que tú elijas. Yo lo que creo es que si mis necesidades no están solucionadas a partir de, si mis necesidades no están solucionadas por las personas que tienen que solucionarme o no están solucionadas por algunas otras personas y demás, yo tomo en mis manos las riendas de mi destino y las riendas de la actividad y las riendas de las acciones para saber que desde mi perspectiva, desde lo que yo pueda hacer, desde lo que yo pueda implementar, desde mis posibilidades,
yo lo voy a hacer. Y yo lo voy a tratar de solucionar hasta donde pueda y hasta donde pueda estarme manifestando. Esa es mi perspectiva. Lo LGBTTIQAP somos un acrónimo usado por personas de la diversidad sexogenérica, usado a fin de visibilizar políticamente nuestra raíz compartida de exclusión y discriminación, no es una forma homogénea de habitar y de comprender al mundo. Y creo que en ese sentido, mi perspectiva va mucho en eso, en el hecho de que sí, efectivamente, no somos una comunidad homogénea, no somos ni siquiera una comunidad. Sí, somos una comunidad imaginada. Una comunidad imaginada, eso lo vamos a ver, lo vamos a platicar en la siguiente sesión, donde vamos a ver a otro de los grandes activistas en favor de las comunidades LGBT, de la comunidad LGBT, que decía, no somos comunidad, somos poblaciones LGBT. Y generalmente, si se han dado cuenta, trato de ocuparlo más desde la perspectiva de poblaciones y no centrarme tanto en la comunidad, porque sí, efectivamente, nos falta. Sin embargo, estamos unidos por esa raíz de discriminación, pero no quiere decir que seamos una sola forma homogénea de habitar el mundo. Y la cuestión de los activismos. Perdón, ya perdí tu comentario. No comparto la idea del activismo, creo que es más parte de ser sujetos políticos. Sí, sin duda. La cuestión de estas ideas de, yo soy activista y no sé, personalmente no van mucho con mi forma de ver, pero sin embargo hay personas a las que, vamos, necesitan un cierto referente, a las que necesitan una cierta persona, digamos, su guía o líder, a partir de la cual pues puedan empezar a movilizarse y a llegar al camino a donde quieren ir. Entonces creo que también es un poco para eso sirven la cuestión del activismo. Por ejemplo, últimamente, recientemente, en varias convenciones y congresos y cosas que he tenido por el estilo, platicaban muchas personas que muchas de sus referencias o de las formas en cómo entendieron que son personas de la comunidad o cómo entendieron su ser y su propia identidad fue a partir de videos de Pepe y Teo. Para quien no les conozca, Pepe y Teo son unas personas que hacen videos sobre diversidad de género y diversidad sexual en YouTube, y que en algún momento tenían un éxito muy importante. Ahora no sé exactamente cómo vayan, la verdad, me desactualizan en ese sentido. Pero que esta idea y este punto de que ya existieran, de que se visitaran personas que estaban hablando de la comunidad, no hablando desde la perspectiva cómica de la escuelita y de este escarnio de Agapito, ni tampoco desde la perspectiva melodramática de Mujer Casos de la Vida Real, pues les ayudó a entenderse, les ayudó a saber quiénes son hoy por hoy. Por eso creo que también es una cuestión que sí se necesita una cierta representatividad en ese sentido para dar como imagen, como figura, y a partir de ahí ya empezar a crear tu propio camino como sujeta o sujete político. Creo que es necesario crear comunidad y la interseccionalidad. Claro, sin duda, pues es necesario hablar de interseccionalidades y no solamente centrarnos en una sola parte y pues entender que existen estas diferentes vertientes. ¿Ok? Entonces, pues si no hay nada más, entonces sería todo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí.